Y pues todos los días, ¿verdad? Todos los días. Bueno, como no puedo ver la sonrisa de la persona, no sé si están conmigo o no, pues vamos a proceder a la próxima cosa. Ah, ¿Quién está aquí visitando por primera vez esta mañana? Queremos reconocer su presencia y darle oportunidad de indicar su presencia por levantar la mano. ¿Alguien aquí visitando primera vez? En la parte de atrás, gracias por estar ahí, con el hermano Daniel está atrás. ¿Alguien más visitando primera vez? ¿Alguien más visitando primera vez? Pues gracias por su presencia. El ujier que llega ahí va a darle una hoja para llenar y pues pedimos un récord de su visita y puede quedarse con el bolígrafo como regalo de nuestra iglesia. Bueno, vamos a comenzar esta mañana con una oración y después el hermano Joash viene para guiarnos en los himnos y coros esta mañana. Oremos. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad de venir a este lugar y congregarnos. Esta mañana queremos exaltar a Cristo con todo lo que hacemos, con nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Queremos exaltar a Él con nuestra canción y la palabra de Dios que se predica. Pedimos, Señor, que quite toda distracción para que podamos cumplir ese propósito de exaltarte con todo. Pedimos, Señor, que obre en cada corazón. No conocemos el corazón de cada persona, solo miramos el fruto. Pero tú sí sabes cómo está cada corazón y pedimos que las personas que necesitan tomar el paso de aceptar a Cristo, que lo haga ahora. Y pedimos que los que ya están en la familia cristiana, que reciban la palabra y que pongan en práctica lo que dice tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este momento les invito a que se pongan de pie y vamos a cantar al Señor. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el coro del año, Construiré mi vida. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria siempre. Quiero conocerte, pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria y siempre quiero conocerte. Pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Mi vida construiré sobre tu amor mi fundación es. Mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte y pido que me llenes para dar tu amor al mundo.
La frase que agarró mi atención esta mañana fue la frase vivo por ti. Yo deseo poder decir con todo mi corazón, yo vivo por ti, Señor. Cada día yo vivo por ti. Seguimos con el coro Griten al Norte. Canten los hombres de fe del glorioso y gran Rey, cuando débil, fuerte sé y se perfecciona en ti. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste, Jesús es el Salvador, del cielo y la tierra es Señor. Las mujeres de verdad canten al querido estar, y nuestro Rey de amor con su unción nos sanará. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste, Jesús es el Salvador, del cielo y la tierra es Señor. Ven iglesia, levántate, ven y canta otra vez al Señor que en lo alto está, que por gracia nos salvará. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste, Jesús es el Salvador, del cielo y la tierra es Señor. Amén. Seguimos con el coro Lleva la luz. En esta canción, allí donde está el paréntesis, es un eco. Yo voy a así se canta. Yo canto la primera parte y vamos a decir que este lado canta el eco. Pero yo les voy a ayudar la primera vez. Después lo vamos a volver a hacer para ya hacerlo bien. Lleva la luz, lleva la luz, lleva la luz. Ve y dilo al mundo que hay vida en Jesús. Lleva la luz, lleva la luz, lleva la luz. Mientras haya tiempo, comparte de la cruz en el nombre de Jesús. Lleva la luz. ¿Entendieron? Ahora lo vamos a hacer otra vez. Este lado siempre con la primera parte y este lado con el eco. Esta vez no voy a hacer el eco, entonces ustedes están solos. Quiero escucharles siempre. Lleva la luz, lleva la luz, ve y dilo al mundo que hay vida en Jesús. Lleva la luz, lleva la luz, mientras haya tiempo. Parte de la cruz en el nombre de Jesús. Lleva la luz. Amén. Y no podemos, por la distracción de estar aprendiendo, no podemos olvidar de la letra. Llevar la luz a todo el mundo. Ese es el mandato para cada creyente. Llevar la luz del evangelio a los que no tienen. Seguimos con el himno número 323, en Jesucristo, el Rey de Paz.
En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Solo las damas en la segunda. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Todos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Ahora los varones. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Y todos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Solo para que sepan, no canté con las damas porque soy dama. Canté con las damas para que se escuchara en el video, en Facebook. Gracias. Vamos a seguir con el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. En la tercera estrofa dice: toma nuestros corazones y llénalos de tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Dónde se encuentra? En la Biblia, ¿verdad? Y para eso venimos hoy, para llenar nuestros corazones de la verdad de Dios. Amén. Amén. Gracias. Vamos a finalizar esta mañana con
Habla, oh Dios, la segunda estrofa. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Bueno, esta mañana les invito a que tomen sus Biblias y vamos al libro de 1 de Corintios y el capítulo 4. El libro de 1 de Corintios y el capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 13 en forma antifonal. 1 de Corintios 4, 1 al 13. Esta mañana voy a comenzar en el primer versículo y la congregación en cada versículo de por medio. 1 de Corintios 4, 1 al 13. La Biblia dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os unos con otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaceis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oremos. Padre, gracias por el momento de poder leer tu palabra. Sabemos que el mensaje está aquí, el mensaje está en tu palabra. Mi trabajo como pastor es exponer y explicar lo que enseña tu palabra. Pedimos, Señor, que seamos fieles a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por estar parado durante la lectura.
Pues estamos en una serie de mensajes en 1 de Corintios que se llama Los lentes correctivos del Evangelio. Y como los lentes se usan para corregir la vista, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, corrige los pasos del hombre. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo esta carta para corregir algunos problemas que se encontraba en esa iglesia. Él reconoce y nosotros reconocemos que el creyente es una obra en desarrollo, que no hay creyentes perfectos en este mundo. Y reconocemos esto. Pero también entendemos que no es excusa para vivir en pecado solo por poner esa excusa y decir, bueno, yo soy obra en desarrollo, nadie es perfecto. Eso no es excusa para vivir en contra de la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos nuestras vidas como creyentes y comparamos nuestras vidas a la palabra de Dios, la palabra de Dios es como espejo que enseña nuestros defectos, nuestros errores. Creo que muchos esta mañana pusieron algo de tiempo en verse en el espejo. Estaban corrigiendo los defectos que de repente suceden durante el dormir tantas horas. Y uno está poniendo tal vez maquillaje para llenar la grieta, llenar como lo arrugo, ¿verdad? Lo arrugado. Planchamos la ropa y cambiamos. Nadie se levantó esta mañana con esta apariencia, creo. Todos pusieron atención a su apariencia por ver en el espejo. Y así es la palabra de Dios. Es como espejo para ver cómo es nuestra condición y ayudarnos a llegar a tener la imagen de Cristo. En la iglesia de Corinto existían muchas divisiones, contiendas, pleitos. Uno de los problemas era el favorecer a algún predicador sobre otro predicador. Algunos seguían a Pablo, otros a Cefas, otros a Apolos, otros dijeron que somos seguidores de Cristo. Y hubo divisiones entre la congregación. Entonces aquí en capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de la perspectiva correcta de los ministros de Dios. La perspectiva correcta de los ministros de Dios. Y el título del mensaje esta mañana tiene que ver con esto. ¿Cuál es la perspectiva correcta de los ministros de Dios? A veces cuando estoy, a veces pienso en qué piensa el mundo de la religión organizada, gente afuera de la iglesia. ¿Qué piensan ellos de la iglesia? Sea iglesia católica, sea iglesia evangélica. ¿Cuál es la perspectiva del mundo hacia la religión organizada? Cuando pienso en la iglesia católica y pienso en el Papa en Roma con sus vestimentas lujosas, nadie se puede acercar a él. Él anda en el pueblo pero con el Papa móvil, ¿verdad? Y contrabalas el vidrio para que nadie pueda hacerle daño a él. Y nadie se puede acercar a él, solo con cita específica, cita especial. Solo VIP se puede acercar a él. Y cuando se acerca uno, tiene que darle reverencia a él y hasta arrodillarse delante de él. Y él presenta su anillo y uno besa al anillo de él. Y pienso, ¿será eso lo que es un ministro de Dios? ¿Qué pensaría el mundo de este tipo de jactancia y arrogancia? Pero también veo lo mismo en muchas iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas ahora son nada más que pisteros muchas veces, solo pidiendo la lana de las ovejas, solo despistan a las ovejas para que el pastor pueda disfrutar de las riquezas terrenales. Y más bien ni se llama pastor en esas iglesias. Él inventa nuevos títulos como apóstol o superapóstol o profeta tal.
y tienen que tener títulos grandes, tienen que andar en carros blindados, tienen que andar con guardaespaldas, tienen que andar en su helicóptero, tienen que andar con sus cuentas bancarias llenas. Y igual nadie puede acercarse a él. Él no va a andar en la calle con el polvo de la gente común. Él va a andar siempre con su grupo y solo en los lugares de alta vista y personajes con cuello. Y muchas personas piensan de la religión organizada así. Pero ¿cuál es la perspectiva correcta de ministros religiosos? ¿Cuál era el ejemplo de Jesús cuando él anduvo en la tierra, andando en la calle con la gente común, con el polvo de la tierra en sus pies, ministrando a la gente más vil entre nosotros? El que busca fama o el que busca prestigio no debe de entrar al ministerio del Señor. Para la gente carnal se ve atractivo ser un pastor tal vez, o ser un religioso, un líder religioso, porque anda en banquetes y anda en lugares de lujo, anda con las riquezas del mundo. Pero el ministro verdadero de Jesús y del Señor no debe de andar buscando la fama ni el prestigio de este mundo. Si yo quisiera tener fama, si yo quisiera tener fama, si yo quisiera tener prestigio, pues yo cambiaría mucho. Yo cambiaría mucho para tener dinero y fama. Primero, yo dejaría de predicar de la palabra de Dios. Pero no dejaría la palabra yo no dejaría la Biblia, solo dejaría de predicar de la Biblia. Yo usaría la Biblia como los actores tienen sus accesorios para convencer a la gente que uno es verdadero. Entonces yo andaría la Biblia, pero nunca abriría la Biblia, nunca enseñaría de la Biblia. Solo diría algo en referencia, así dice la Biblia, pero nunca usaría la Biblia para enseñar el contenido. Si estuviera yo buscando fama y prestigio entre los hombres, yo buscaría contenido tal vez del internet, reflexiones bonitas, chistes, algo para entretener a la gente. Pero como todo el mundo tiene acceso al internet, tendría que buscar algo diferente para ser distinto. Entonces yo hablaría de revelación de Dios, revelación privada para mí, que Dios me habló anoche, porque eso me pone distinto de la otra gente y ya demuestro cómo estoy conectado íntimamente con Dios y nadie más tiene ese acceso. Yo diría, Dios me reveló y yo hablaría de cosas que nadie más podría comprobar, porque yo quiero ser famoso, yo quiero tener prestigio y no puedo ser como cualquier otro. Solo me relacionaría con gente de dinero, gente de influencia. Yo tendría una sección VIP aquí, ¿verdad? Solo la gente de dinero aquí. Yo cambiaría mucho. ¿Y cómo ganar dinero? Pues tendría campaña de milagros. Campaña de milagros para sacar el dinero de la gente. Pero antes diría, la ofrenda determinaría el milagro. Si quiere un milagro grande, tiene que depositar una ofrenda grande. Así diría yo para tener fama, pero no haría milagros que se puede comprobar. Yo no haría un milagro que la gente podría ver. Yo haría milagros espirituales que nadie puede ver. Yo declararía milagroso algo que nadie puede comprobar, ni un doctor podría medir. Así haría yo para ganar fama y prestigio. Dejar la Biblia a un lado, recibir revelación directa de Dios, despistar a la gente con milagros que nadie puede ver. Y así viviría yo, muy contento en este mundo. ¿No suena mucho como iglesias evangélicas hoy en día? De falsos profetas, como Cash Luna, como Maldonado,
como personas hasta en nuestro propio país, quienes se denominan apóstoles y quieren tener prestigio y fama, nada de la Biblia. Jesús denunció la actitud de los religiosos buscando preeminencia. Jesús dijo en Mateo 23, cuando él estaba hablando a la gente y a sus discípulos, Mateo 23:1, y él dijo, los fariseos y los escribas enseñan la autoridad de Moisés, de la ley. Y él dijo en versículo número 3, no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los líderes religiosos para los judíos durante el tiempo de Jesús hablaban, pero no actuaban, no practicaban. Él dijo luego, ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Esto de querer prestigio, esto de querer fama no comenzó en nuestra época moderna. Este prestigio y fama han buscado los ministros en nombre de religión desde mucho antes. Pero Jesús dijo en versículo 11 de Mateo 23, y hablando a los discípulos de él dijo, el que es el mayor de vosotros, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. La palabra siervo y la palabra ministro son traducidas de la misma palabra. Ministro, siervo, el que es el mayor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién quiere prestigio? ¿Quién quiere fama entre los discípulos de Cristo? Sea vuestro siervo, sea vuestro ministro. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta del ministro de Dios? Vamos a aplicar esto a los líderes en las iglesias, pero también vamos a entender que esto aplica a todo creyente, a cada siervo de Dios. Número 1, vamos a ver la identidad del ministro religioso. La identidad del ministro religioso se basa en su relación a Cristo. La identidad del ministro religioso se basa en su relación a Cristo. Mire lo que dice el versículo 1 de 1 de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres. Entonces Pablo dice, así deben de vernos a nosotros. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces Pablo habla de dos palabras aquí para describir al ministro religioso. Y todo tiene que ver con su relación a Cristo. ¿Cuál es la relación del ministro a Cristo? Recuerda que dos de los apóstoles se acercaron a Cristo en camino a Jerusalén. En el contexto, Jesús acaba de decir que él iba a Jerusalén para morir por los pecados. Lo iba a ser maltratado y crucificado. Y los dos, con la prudencia que no se equivoca, dijeron, Señor, concédanos que uno de nosotros sea a su lado derecho y el otro al lado izquierdo en su reino. Que tengamos lugares de prestigio aquí en tu reino. Y Jesús contestó con las mismas palabras. El que quiere ser mayor entre vosotros, sea siervo de todos. Entonces, ¿cuál es la identidad del ministro religioso? Todo se basa en su relación a Cristo. Y Pablo usa dos términos aquí. Uno, él habla del siervo, servidor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. La palabra servidor aquí habla de un esclavo, pero hay otra palabra griega que se usa para hablar de un esclavo, la palabra daulos.
Y muchas veces Pablo se utilizó esa palabra para hablar de él. Él es daulos de Cristo, esclavo de Cristo. Pero él ahora usa otra palabra, la palabra uperetes. Y esta palabra se usaba en los tiempos de Pablo para hablar de los remeros en la antigüedad, en la parte más baja de las naves de guerra. Puse una foto para que entendiera más o menos cómo era este tipo de hombre, uperetes. Era un remero. En las naves de guerra utilizaban esclavos para remar, para propulsionar las naves. Se usa la palabra también galeote. Galeote o talamite era un esclavo condenado a remar en las galeras o las naves de guerra en una forma de condena esclavizante, privada de libertad. Entonces Pablo dijo, ¿cuál es mi relación a Cristo? Mi relación a Cristo es como el remero. No soy el capitán de la nave. Yo no soy el gobernante. Yo no soy alguien con lugar prestigioso. Yo soy como un remero. Alguien que está en esclavitud a Cristo, solo haciendo lo que mi capitán dice, y mi capitán es Cristo. Siervo de Cristo, siervo de Jesús, servidores de Cristo. Es interesante que el fundador de la iglesia presbiteriana, él se llamaba John Knox. Yo estaba leyendo acerca de remeros y este hombre en Escocia fue capturado por los franceses y él pasó 19 meses como remero para los franceses durante las guerras contra Inglaterra. Ojalá quisiera oír un mensaje de él acerca de esta palabra, servidor de Cristo, remero de Cristo. Él entendía bien cómo era vivir como servidor. También Pablo usa otra palabra, administrador. Administrador, el administrador dice aquí, administradores de los misterios de Dios. Nosotros pensamos en un administrador como un jefe, supervisor. Nosotros pensamos en administrador como presidente o ejecutivo en una empresa. Pero la palabra administrador aquí habla de un mayordomo. El quien se encarga de los asuntos de otro, sin posesión propia, sin utilizar sus propios recursos, manejaba recursos, pero no recursos propios, sino los recursos de otro. El ejemplo sería José en la casa de Potifar. José fue vendido en esclavitud y él llegó a la casa de Potifar y él manejaba todos los asuntos de Potifar. Pero él no tenía posesión de nada. Él era esclavo siempre. Y esa es la idea. Pablo dijo, ustedes están exaltando a los ministros. Están exaltando a los ministros con fama, con prestigio, pero ¿cómo son los ministros de Dios? Son nada más que esclavos, siervos, administradores de los asuntos de nuestro Dios. Esta es una perspectiva correcta del ministro de Dios. Pero él también sigue diciendo, la medida del ministro religioso es fidelidad a Dios. ¿Cuál es la medida del ministro religioso? En el mundo de hoy, el ministro religioso se mide por su congregación. Tienen templos grandes y miles de seguidores y en las redes sociales son famosos y son autores y son personas que tienen elocuencia y popularidad y dinero. Y Pablo aquí dice la medida del ministro religioso no es fama, no es prestigio, no es dinero,
no es audiencia, no es escribir libros, ni predicar con elocuencia. La medida del ministro religioso es fidelidad a Dios. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. La medida del ministro religioso es fidelidad a Dios. En Lucas 12, el Señor Jesús contó una parábola acerca de personas ocupadas para su Señor, anticipando la venida de su Señor. En Lucas 12:40, Jesús dijo, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Él utilizó la parábola para hablar de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. ¿Saben ustedes que todavía estamos anticipando la venida de Jesús? ¿Saben ustedes que Él podría venir ahora? Jesús podría venir ahora para recoger a los que han nacido de nuevo en Cristo, los que han aceptado a Él como Salvador y Señor. Entonces Él dijo, estad preparados. Estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Los que no están en la casa de Cristo no son administradores para Cristo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En otras palabras, le halle fiel al Señor. ¿Cuál es la medida de los ministros religiosos? Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios en todo. Esto descalificaría a muchos que se llaman pastores hoy en día. Esto descalificaría a muchos que se llaman apóstoles hoy en día. Fidelidad a Dios. Y cuando hablo de fidelidad a Dios, no estoy hablando solamente con lo que dice, sino con lo que hace. ¿Conoce usted la palabra ortodoxia? Ortodoxia habla de doctrina, literalmente doctrina recta, doctrina derecha, doctrina correcta. Ustedes conocen la palabra ortodontista, ¿verdad? Ortos en griego habla de hacer derecho, hacer recto. Entonces el ortodontista hace derecho los dientes de uno. Hablamos de ortopedia, en hacer derecho a los niños, ¿verdad? Bueno, así es la palabra griega, ortopedia, hablando de hacer derecho a los niños, pero tiene que ver con los huesos en nuestro entendimiento de la palabra. Pero ortodoxia sería derechos en su conocimiento de doctrina, ortodoxia. Pero también hay otra palabra muy importante que se llama ortopraxis. Ortopraxis habla de derecho también en su práctica. ¿Cuál es la palabra que utilizamos para uno que habla algo en su doctrina, pero practica otra cosa en su vida diaria? Se utiliza la palabra hipocresía. Uno que es derecho en su palabra, pero torcido en su práctica. En esta semana salió la noticia de un apologético famoso quien murió el año pasado. Y todo el mundo cuando él murió lo estaban elogiando porque hizo gran obra para el Señor. Libros escritos de calidad. Yo tengo libros de él.
debates con ateos y debates con estudiantes en las universidades seculares y siempre defendiendo, así es un apologético, uno que defiende la doctrina bíblica. Y él era famoso en esto, internacional, un orador internacional. Pero en esta semana salió la noticia que él tenía una vida privada, una vida secreta, una vida inmoral en secreto. ¿Qué hace esto a las palabras de él? Lo verdadera que sea la palabra de él ya puso en descrédito todo lo que él dijo. El mundo feliz cuando pueden descreditar a un ministro religioso. Porque, hipocresía. Pablo está enfatizando aquí la medida de un ministro religioso es fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a Dios. A veces escucho a personas, hasta personas que se congregan aquí hablando de los predicadores que escuchan en el radio o en televisión. Y le pregunto, ¿y por qué escuchan a ellos? Es que son muy elocuentes, buenos comunicadores. Los chistes que cuentan son bien graciosos. Y yo le digo, cuidado, porque la doctrina que ellos manejan es una doctrina contra la palabra de Dios. No son fieles a la palabra de Dios. No debe de estar atraído a los ministros por elocuencia, por personalidad, por entretenimiento, por ser prestigioso y famoso. Y yo voy a la iglesia de tal porque él es conocido internacional, ministerio internacional. Debemos ser atraídos a los ministros de Dios, fieles a Dios. Y Pablo dijo, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la perspectiva correcta de los ministros de Dios? La relación correcta a Cristo, siervos de Él. ¿Cuál es la perspectiva correcta que debemos tener de los ministros de Dios? Fieles a Dios, leales a Dios. Lucas 16, 10 a 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Una persona fiel va a ser fiel en lo poco y en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es infiel en lo poco, no es de sorpresa que es infiel en lo mucho. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Fidelidad a Dios. Número 3. ¿Cuál es la perspectiva correcta de los ministros religiosos? La aprobación del ministro religioso viene de Dios. La aprobación del ministro religioso viene de Dios. Pablo estaba enseñando esto a Corinto porque en Corinto él no recibía aprobación. Tal vez otros tenían aprobación para otro, para Apolos, para Cefas. Estaba rechazando a Pablo por no ser tal vez tan elocuente como Apolos, tan decisivo como Cefas, tan bonito en su apariencia. Pero la aprobación del ministro no viene de la gente. La aprobación del ministro viene de Dios. Versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, su aprobación de Dios. Yo no vivo para la aprobación del hombre. Eso no significa que no estoy consciente de mi testimonio con los de afuera, pero no vivo para la aprobación
del hombre. Mire lo que dice el versículo 3 aquí. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. En otras palabras, Pablo dice, la opinión suya acerca de mí no es lo que me motiva. La opinión suya acerca de mí como siervo no me va a cambiar. Hay personas que cambian el mensaje del evangelio para agradar a los hombres, para tener más seguidores. Saben que al cambiar el mensaje a algo más suave, cambiar el mensaje a algo más al paladar de uno como pecador, recibiría más personas, y más personas implica para ellos más dinero. Entonces cambian el mensaje del evangelio para tener más seguidores y más dinero para ellos. ¿Sabe por qué nunca he querido saber cuánto dinero da una persona de nuestra congregación? Yo no quiero saber. Yo no quiero saber cuánto dinero está dando usted. Dios ya sabe. Y yo no me voy a meter en esto de darle un sobre, tanto tiene que dar. 10%, yo sé lo que está ganando, tiene que dar esto. Yo no quiero saber quién está dando ni cuánto está dando. ¿Por qué? Porque no quiero que esto influya en mi mensaje. Yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a ser fiel a la palabra. No importa si alguien dé miles o millones a la congregación, le voy a decir que pecado es pecado, que es pecado. Entonces no debemos hacer preferencia a las personas, pero así hacían ellos. En cuanto a los falsos profetas, cambiaron su mensaje para tener más prestigio, más fama, más dinero. Entonces Pablo dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. También él dijo, no vivo ni para mi propia aprobación. Versículos 3 y 4, al final del versículo 3. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. No es decir que él no analizaba su vida para asegurar que él andaba bien. No habla de esto. Lo que él quería decir es, no recibo mi aprobación de mí mismo. Versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. En otras palabras, Pablo dice, ni vivo para mi propia aprobación. Yo no soy justificado por cómo me siento yo. Él habla de una buena conciencia. Y él dijo que, en Hechos, él dijo, yo trato de vivir siempre en buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Pero la conciencia puede fallar a uno. La conciencia puede ser torcida. La conciencia de uno puede ser cauterizada. La conciencia puede ser mal alineada. Por eso puede hablar con un cristiano viviendo en fornicación y él dice, Dios le bendiga. Yo estoy bien, Dios le bendiga. Por eso puede hablar con un cristiano quien decide divorciarse y decir, bueno, no funcionó, pero yo sé que Dios me tiene a otra mujer, o no, ella no era la ungida, la elegida para mí, yo voy a buscar a otra mujer que es la elegida de Dios para mí. Cristianos hablando con palabras así, en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Cristianos quienes pueden practicar en robar energía, pero la conciencia no le molesta, porque por tanto tiempo lo han hecho. Ya no es problema hacer mal trabajo en la construcción, robar energía, robar del jefe, mentir en el reporte. Hay cristianos quienes pueden hacer estas cosas porque sus conciencias ya están torcidas, no alineadas a lo correcto. Y Pablo dijo, ni me busco aprobación a mí mismo en mi conciencia. No estoy aprobado por cómo me siento yo. ¿Quién me da la aprobación?
Pero el que me juzga, dice él en versículo 4, el que me juzga es el Señor. Él estaba anticipando el día de estar delante de Dios, donde Dios va a revelar motivos, donde Dios va a revelar una vida secreta, donde Dios va a revelar la condición verdadera del corazón, si son creyentes o solo es pinta por fuera. Y Pablo dijo, el ministro verdadero de Dios recibe su aprobación de Dios, porque Dios sabe el motivo del corazón, Dios sabe lo verdadero, Él sabe cuando hay ortodoxia y también hay ortopraxis en su vida. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo no estoy buscando a presentarme ante la congregación aprobado, ni ante mí mismo aprobado. Yo busco con diligencia presentarme ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es el obrero que tiene de qué avergonzarse? El que hace mal, el que no hace bien, el que hace las cosas a medias, el que miente, el que tiene motivos impuros. Pero Pablo dijo, yo procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarme, que usa bien la palabra de verdad. Pero finalizando digo, ¿no son todos los creyentes ministros de Dios de una forma u otra? No debemos solo pensar en las palabras de Pablo aquí, donde él está corrigiendo mala perspectiva acerca de ministros. No debemos pensar que solo es mensaje para pastores, solo es mensaje para líderes religiosos. ¿No es cada creyente servidor de Cristo también, administrador de los recursos que Dios ha puesto en sus manos? ¿No es cada creyente también responsable de buscar su aprobación delante de Dios y vivir fiel a Él? Así que esta mañana no debe de analizar cómo son ellos, los ministros, los otros hermanos y hermanas en Cristo. Debe de analizar su vida esta mañana y decir, ¿soy yo fiel ministro a Dios? ¿Soy yo relacionado a Dios como siervo y administrador? ¿Estoy buscando yo la aprobación de Dios o recibo yo la aprobación de otros? En Mateo 25:34 tenemos el momento cuando Jesús reúne a todos las naciones. La Biblia dice que el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. El servidor no busca fama, prestigio. El hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nuevo, no busca una vida cómoda y satisfecha. El siervo de Dios, la sierva de Dios, sirve a Dios fielmente. No para aplauso del ser humano, no para ser visto de otros, no con motivos impuros. Y le pregunto, ¿cuál es la actitud suya hacia los más pequeños, hacia los más viles, hacia la gente que de verdad necesita? Criticamos a los superapóstoles que no se ensucian sus pies para andar en la calle evangelizando, pero ¿lo hace usted? Criticamos a los que no pueden atender a los menos porque está atendiendo a los influyentes, pero hacemos nosotros lo mismo. Tal vez usted tiene una mala experiencia con religión, se siente quemado por la religión organizada. No todos los ministros religiosos son así como los que abusan de su poder y autoridad. Cada ministro debe de ser aprobado por Dios por ser siervo de Dios y fiel a Él. Padre, gracias por tu palabra y la enseñanza de Pablo para una iglesia con problemas. No sabemos si los de Corinto corrigieron el problema, pero podemos saber si nosotros atendemos a tu palabra y si nosotros corregimos el problema. Pedimos esta mañana, Señor, que respondamos a tu palabra con sinceridad y deseo de ser aprobados delante de ti, esperando la venida de Cristo, fieles y siervos de ti, con ojos cerrados y rostros inclinados.